Ya ven que el día de ayer el dueño de la verdad absoluta dijo una serie de barbaridades contra los periodistas de México. Parece que se le olvida a López Obrador que en los últimos años México está considerado como uno de los 2 o 3 países donde es más peligroso ejercer la labor de periodismo. Y dice que él dice, ¿no?, que los periodistas no son éticos, que no son profesionales, en fin, bueno, todas estas barbaridades que escuchamos ayer, y por cierto la muy buena respuesta de pie de página, cuestionándolo de pe a pa sobre su relación tan rara con Salinas Pliego. Pues hoy aparecieron muchas columnas en los medios sobre esto que dijo Sampeje el día de ayer, y hay una en particular que me parece muy buena, escrita en El Universal, que fue uno de los medios que citó López Obrador, ¿no? Señalando obviamente que todos los periodistas del Universal, y ya saben, Reforma, El Universal, y obviamente pues TV Azteca, ¿no? Ellos sí son bien buenos, son sus compis. Bueno, la columna de Salvador García Soto es muy buena. De hecho, le puso por título: esta columna tampoco le va a gustar al presidente. Fíjense lo que dice: no hay una sola cosa que no le encaje a López Obrador de lo que escribió García Soto el día de hoy. El presidente que se jura transformador de México, el que pregona la democracia y la defensa de la libertad de expresión, el que compara su obra de apenas 1 año y medio con la independencia, la reforma y la revolución, y se autocoloca a la altura de próceres de la patria como Hidalgo, Madero o Juárez, está demostrando ser mucho más pequeño que esas figuras, porque se irrita y se descompone cuando abre un periódico como El Universal y no encuentra artículos ni columnas donde hablen bien de él y su gobierno. Y si no encuentra loas, elogios e inciensos en las páginas impresas o en los contenidos de un medio, concluye entonces, desde su confundida e ideologizada visión de la democracia y la libertad de expresión, que en México no hay periodismo profesional ni ético, porque los periodistas están más cerca del poder, sobre todo del económico, que del pueblo. El juicio del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la calidad del periodismo mexicano es tan falaz, subjetivo e irracional como su visión de que en 1 año y medio, con algunas reformas constitucionales, con su austeridad republicana y con un persistente discurso contra la corrupción que hasta ahora ha generado más percepción que golpes reales contra la impunidad, este país ya cambió y ya vivimos una 4ª transformación. Un juicio tan visceral como injusto que descalifica el trabajo de tantos periodistas y medios en México parte además de premisas y razonamientos totalmente equivocados de López Obrador. Primero, porque él no se asume como el poder, el cual detenta y ejerce con toda su fuerza y dureza entre los mexicanos. En esa calidad es que los medios y los periodistas le analizamos y lo criticamos, como el poder que representa, porque la esencia y la razón de ser de la libertad de prensa es criticar y cuestionar al poder. Lo demás pues es propaganda, y si no, que le pregunten al Molécula, al Pirata Cojo, a la corredora keniana y a toda la bola de idiotas que están ahí en las mañaneras lamiéndole mínimo las patas, mínimo. Otra cosa, esto no lo dice la columna de García Soto, esto lo dije yo. Bueno, continúa la columna. Otra cosa es que él y sus seguidores más fieles lo vean el representante legítimo del pueblo y como el artífice de una transformación en marcha, y que pretenda que así lo vean todos los medios y los periodistas. Tal vez algunos periodistas militantes, que conocemos varios, se me vienen a la cabeza P. Juana Martínez, Genaro Pejemil y otros más, ¿no? Y convencidos de su proyecto, u otros mercenarios y acomodaticios lo vean y lo analicen de esa manera. Pero no todos podemos verlo como él exige, con los ojos de la fe y la convicción política. Nunca, en los más de 30 años que tengo como periodista, dice Salvador García Soto, 20 de ellos escribiendo diariamente esta columna, escuché a un presidente llorar
y quejarse en público de las críticas de la prensa y de lo que los articulistas y columnistas escribían sobre él. Mucho menos erigirse en juez calificador o descalificador de los buenos o los malos periodistas según se hable de él. Me ha tocado criticar, comentar y cuestionar desde este espacio las acciones y dichos y decisiones de los últimos 5 presidentes de la República, incluido el actual, y no recuerdo a ninguno de ellos, salvo a López Obrador, chillar un día sí y otro también sobre lo mal que lo trata la prensa y los medios, desaprobando y atacando públicamente el trabajo de periodistas que lo critican y que no le dirigen loas ni elogios como si hacen algunos a los que él refiere como buenos periodistas. Ya les mencioné algunos, ¿no? Los televisos de YouTube, por ejemplo, ¿no? Seguro que a ninguno de los expresidentes que han sido repasados y cuestionados en este y muchos otros espacios periodísticos les hace gracia la crítica. Es más, algunos ni se enteraban porque no leían periódicos, pero es un hecho que varios de ellos que no se quejaban en público, sí lo hacían en privado. Y hasta fueron mucho más censores y agresivos con la prensa al pedir a través de sus voceros y operadores de medios la remoción, castigo o de plano el despido de los periodistas incómodos que los cuestionaban. Pero nunca ningún presidente vociferó ni perdió tanto tiempo cuestionando a los medios y lamentándose de lo que dicen o no dicen de él, como lo hace Andrés Manuel López Obrador. El nivel de intolerancia a la crítica que muestra el presidente de cualquier tipo, pero especialmente a la de los periodistas, solo puede entenderse de 2 maneras. O su ego personal es enorme y no soporta los comentarios negativos, ya sea de él o de su gobierno, o estamos ante un perfil autoritario y dictatorial que, bajo la lógica del blanco y negro o del estás conmigo o estás contra mí, confunde y no entiende que la crítica y el análisis que se hace de su gobierno no es un tema de liberales o conservadores, sino más bien de la revisión obligada de su papel actual como gobernante y representante del poder. Fíjense, esto que dice García Soto, esto que mencionaba, ¿no? El blanco y el negro, conmigo o contra mí, esto es lo que han aprendido toda la bola de adoctrinados que lo siguen. Esto. No hay matices, no hay más colores, o eres mi amigo o eres mi enemigo. No puedes, fíjense, así piensan los adoctrinaditos de la secta, no puedes estar criticando a mi santo patroncito sin pertenecer o estar apoyando a alguno de los otros sátrapas de la política. Eso piensan. O sea, no ven nada más que eso, o conmigo o contra mí. Es un mundito dual, pequeñito, chiquito. Su diminuta tatema, eso es a lo que les alcanza. Nada más para eso les alcanza. Y ya, se acabó. O sea que todos nosotros los que, por ejemplo, en este espacio hemos señalado las barbaridades de Peña, los crímenes de Calderón, es que aquí no nos medimos por partidos. Y me da mucha risa cuando vienen y dicen, ¿y por qué no hablaste así de tu patrón Calderón o de tu patrón Peña? Y luego me quedo pensando, bueno, estos güeyes, ¿qué pensarán? Que antes de que su santo patroncito llegara a la presidencia en este canal, los 8,000, 9,000 videos que hay son de cocina, de bordado, de hágalo usted mismo, ¿o qué pedo? ¿Qué pensarán? Así de básicos son. En serio, de intrascendentes sus opiniones, porque carecen de sentido, no tienen ninguna base que sustente lo que están diciendo, ninguna. Pero bueno, continúo con la columna, ya casi acaba. López Obrador ha dicho que él no es todólogo, y con sus berrinches y ataques a la prensa crítica sobre todo, lo único que demuestra es precisamente su total ignorancia sobre el periodismo, al que confunde con propagandistas del gobierno. Si el presidente quiere solo leer, escuchar o ver medios y periodistas que hagan de sus comparsas como los personajes que le ponen en sus conferencias mañaneras, también puede tenerlos, como de hecho los tiene, pero que deje de quejarse y de lloriquear todos los días
mientras ataca y demoniza desde su púlpito al periodismo que ha decidido no hacer la cobertura y el análisis de su gobierno desde la creencia y la fe en su proyecto, sino desde los datos duros, objetivos y desde la investigación y la opinión sobre la actuación de su gobierno y los resultados que está generando. Cuando el presidente invoca su libertad de expresión para poder criticar y responder él mismo a la crítica que se publica en los medios contra su gobierno, tiene razón en una parte. Él tiene el mismo derecho que cualquier otro ciudadano y periodista a expresar y decir lo que piensa y a dar su versión de las cosas. Pero a lo que no tiene derecho es a dedicarse todos los días perdiendo tiempo realmente valioso que podría dedicar a asuntos más importantes y necesarios para el país que gobierna, a estar descalificando, atacando y azuzando a sus perros, a la polarización y a la descalificación de los profesionales del periodismo, y menos cuando lo hace a través de mentiras repetidas que pretenden ser verdad. Fíjense, esto también le copiaron sus pejes, fíjense. Como decir que quienes lo criticamos es porque nos dan chayote, o que antes no criticábamos a otros presidentes y gobiernos. Ambas cosas son tan falsas como decir que su gobierno sigue pagando chayote porque les dé publicidad o contratos a periodistas, a algunos de los que él mismo llama medios alternativos, y otros en forma de contratos publicitarios que le da a algunos medios que sí son de su agrado e interés. Dice Salvador García Soto para concluir su columna: no soy de los periodistas que se tomen las cosas personales, ni me gusta escribir sobre polémicas o debates, y menos con el presidente, pero ese estilo inédito de atacar a todo mundo desde la presidencia y ese nivel de intolerancia a la crítica obliga a decirle a quien hoy nos gobierna, a todos los mexicanos: serénese y entienda que ya no es un líder social que arenga desde el mitin o la plaza, que hoy tiene una investidura que debe enaltecer, no envilecer, y una tribuna que le da todo el poder, y cada palabra suya, cada descalificación y comentario negativo sobre cualquier mexicano, institución o empresa tiene un efecto brutal. Entienda, señor presidente, que por mucha transformación que usted crea estar haciendo, la democracia y las libertades en este país no van a cambiar, y que la prensa y los periodistas seguiremos haciendo la labor que nos corresponde incluso después de que termine su sexenio. Acostúmbrese a la crítica mientras esté en el poder y deje de dar lecciones de moral, de periodismo y de cuanta cosa le preguntan en sus conferencias. Ponga a trabajar y a operar a sus voceros, que hagan su trabajo y desmientan, refuten o aclaren lo que le parezca falso o injusto en los medios y la prensa, mientras usted se concentre en sacarnos adelante a todos los mexicanos de las fuertes crisis que se nos vienen encima después de esta pandemia. Aquí seguiremos para contar lo que sucede en este país y en su gobierno, con la libertad que nos otorga la Constitución y con la responsabilidad, el rigor y la ética que nos exige nuestra profesión, para parafrasear al mismo López Obrador, que lo repetía constantemente en campaña y lo ha vuelto a sostener hoy que es presidente: si ser periodista conservador es criticar y cuestionar al poder, que me apunten en la lista, dice Salvador García Soto. Pues sí, la verdad es que López Obrador, solamente sus pejes se tragan esto. Es un adoctrinamiento muy cabrón, Es un adoctrinamiento en el que incluso no les dan siquiera la capacidad de utilizar argumentos propios. No, usan hasta las mismas palabras de López, las mismas. No fueron capaces ellos de dividir a la gente entre blanco y negro. No, ellos usan el conservador. ¿Sí se dan cuenta? O sea, utilizan las mismas palabras, liberal y conservador. De ese nivel de adoctrinamiento estamos hablando. Gente que piensa, miren, el chiste tiene mucho sentido. El chiste este que se ha repetido muchas veces, le pregunta un fulano a otro, ¿no? Oye, ¿los cocodrilos vuelan?
Dice el otro, no manches, no, ¿cómo crees? Los cocodrilos no vuelan. Es que lo dijo López Obrador. Bueno, o sea, vuelan pero bajito, o sea, no creas que vuelan como gaviotas. No, bajito vuelan. Ese es el nivel de adoctrinamiento en que tiene sometida a la gente López Obrador. Es una barbaridad y no lo puede notar porque están dentro. O sea, es muy fácil verlo desde fuera. Cuando ves cómo la cagan, las tonterías que dicen. Pero si les preguntas entre ellos, dicen, no, tú estás bien. Tú estás bien. O sea, ellos dicen, no, nosotros sí, muy chidos. No se dan cuenta. Es un adoctrinamiento brutal. En eso es un genio el Cacas. Buena columna de Salvador García Soto. Saludos a todos.